Bueno, estamos de nuevo aquí grabando este video para llevarle a usted el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a leer San Juan capítulo 11, San Juan capítulo 11, versículos 21 al 27. Vamos a leer San Juan 11, 21 al 27. Dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Podemos ver aquí la palabra de Dios que nos habla de un tema importante, de la resurrección. Hoy vamos a hablar de la resurrección de los muertos. ¿Resucitan los muertos? ¿Van a resucitar los muertos? Pues la palabra de Dios es clara en este punto y nos habla de la resurrección de los muertos. Habrá resurrección de muertos, por supuesto. Habrá resurrección para los salvos y habrá resurrección para los condenados. Mire, vamos a Daniel. Vamos a Daniel capítulo 12, versículo 1. Daniel 12, 1. Daniel 12, 1. Mire lo que dice Daniel 12, 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hay resurrección. Hay una resurrección para los que tienen vida eterna, pero hay otra resurrección para los condenados. Entonces, ¿hay resurrección? Sí. La Biblia es clara en hablar de la resurrección. Vamos a hablar de tres tipos de resurrección. Tres tipos de resurrección. Aunque podemos incluir dos en una. Dos tipos de resurrección. En realidad no tipos, sino tres ocasiones de resurrección. Va a haber una resurrección, la segunda resurrección y la tercera resurrección, aunque las primeras dos las podemos incluir y la palabra de Dios las incluye en una sola resurrección. Entonces solo serían dos resurrecciones, solo que la primera va en dos etapas. La primera resurrección sucede en el rapto de la iglesia. Luego la segunda resurrección, que estas dos las podemos incluir en una sola, es cuando Cristo viene a esta tierra a gobernar por 1000 años. Y eso lo vamos a explicar. Lo vamos a explicar en este video. Así que Jesucristo, hablando a Marta, aquí le dice: estamos todavía en la historia de Lázaro. Cuando Jesús vino para resucitar a Lázaro de entre los muertos. Jesús vino para resucitar a uno que había muerto, siendo un claro ejemplo de que Jesucristo
tiene el poder de resucitar a los muertos. Jesucristo tiene el poder para resucitarle a usted, mi querido amigo. Usted que está muerto en delitos y pecados. Porque la persona sin Cristo está muerta en delitos y pecados. Pero Cristo puede cambiar su vida. Puede darle vida eterna. Puede darle vida y vida eterna. Entonces, vemos aquí a Marta hablando con Jesús. Y ella le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mi hermano no hubiera muerto. Pero Jesús tenía un plan. Dios siempre tiene un plan para nuestras vidas. Y Jesús tenía un plan para la vida de Lázaro. Y Él vino cuando ya tenía 4 días de muerto. Ya estaba claro que Lázaro estaba muerto. 4 días de muerto. 4 días de muerto. Entonces, realmente, mi querido amigo, Dios tiene poder de resucitar a los muertos. Vamos a hablar de la primera resurrección, del rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia, ahí es donde va a suceder la primera resurrección. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Dice la palabra del Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ese es el rapto de la iglesia. Cristo viene por la iglesia, mi querido amigo. Si usted todavía no es un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano, y Cristo viene, porque Cristo puede venir hoy. Hoy puede venir el Señor. Hoy la venida del Señor es inminente. Dice el Señor que Él vendrá como un ladrón que no avisa para llegar a la casa y robar. No, Él viene y no avisa el ladrón. Así viene Cristo. Cristo no le va a avisar. Cristo no va a decir llego entre 2 años. Cristo no le va a decir llego mañana. Cristo viene cuando menos lo esperemos. Es posible que no termine de grabar este video y Cristo venga y me vaya. Es posible. Porque la venida del Señor es eminente. El Señor viene cuando menos y va a venir cuando menos lo esperemos. Algunos dudan de la venida del Señor, pero Pedro dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que la venida del Señor es inminente. Ahora vemos que, y no estoy hablando de la segunda venida, que es cuando Él viene a gobernar. No, Él viene por su iglesia en las nubes. Él viene por su iglesia en las nubes. Cuando Cristo se lleve la iglesia, porque la iglesia somos todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No importa en qué religión esté usted, pero si usted tiene a Cristo en su corazón y ha creído y le ha recibido a Él como su único Señor y Salvador, usted forma parte de la iglesia de Jesucristo y usted será levantado para la gloria de Dios y seremos transformados y luego seremos levantados. Así lo dice Primera de Corintios. Seremos transformados y recibiremos un cuerpo nuevo, porque Dios no nos va a poder llevar en este cuerpo de pecado. La primera resurrección sucede entonces, en el rapto de la iglesia, cuando Cristo viene por su iglesia. ¿Por qué Cristo viene a arrebatar la iglesia? ¿Viene en las nubes? ¿Por qué?
porque nosotros, los que somos hijos de Dios, los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ya no estamos bajo la ira de Dios, sino estamos bajo la gracia de Dios, porque por su gracia hemos sido salvos, porque creímos que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día para darnos la victoria. Por eso nosotros somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya no estamos puestos para ira, dice la palabra de Dios, sino por gracia hemos sido salvos. La ira de Dios va a ser derramada en la gran tribulación. Los 7 años de tribulación empiezan cuando nosotros seamos levantados de esta tierra. Ven, Señor Jesús, esperamos al Señor Jesús. Ahora, esa es la primera resurrección. Y la segunda resurrección es la de los santos del Antiguo Testamento. La de los santos del Antiguo Testamento. Y los mártires de la gran tribulación, de la tribulación de los 7 años de tribulación, van a resucitar después de 7 años de que la iglesia fue llevada al cielo y raptada al cielo. Entonces resucitan los santos del Antiguo Testamento y la multitud de vestiduras blancas que habla Apocalipsis, que aceptaron a Jesucristo, que fueron decapitados, que fueron muertos por no recibir la marca del anticristo y por no adorar a la bestia. Ellos serán resucitados al final de los 7 años. Y los santos de Cristo, los santos del Señor en el Antiguo Testamento también, los que creyeron en Jesús, en el Mesías que había de venir, porque siempre la salvación es por Cristo Jesús, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde la promesa que Dios hizo allá en Génesis capítulo 3, versículo 15, que Dios dijo, y su simiente te herirá en el carcañal, y la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Cristo hirió en la cabeza del diablo. Si usted quiere seguir al diablo es porque usted quiere. Pero si usted viene a Cristo y se arrodilla y se postra delante de Él para ser salvo, usted ya no tiene que tenerle miedo a Satanás, porque Satanás ya está vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario, mi querido amigo. Así que, entonces, los del Antiguo Testamento miraban a Jesús, el Mesías que había de venir. Pero nosotros miramos a Jesús, el Mesías que ya vino, murió en una cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el verdadero evangelio. Ese es el evangelio. Usted tiene que creer en ese evangelio para que usted sea salvo. Si usted no cree en ese evangelio, usted no puede ser salvo, mi querido amigo. Entonces ya llevamos dos tiempos de resurrección. Porque todo va a su debido tiempo. Algunos creen que todos vamos a resucitar, como dice en Daniel, que unos resucitarán para vida eterna y otros para condenación eterna, condenación perpetua. Sí, todos vamos a resucitar, pero todo a su debido tiempo. Miremos lo que dice Primera de Corintios, porque yo le predico aquí la palabra de Dios. No le predico visión, no le predico que Dios me habló, ¿verdad? Dios me habla a través de su palabra, mi querido amigo, mi querido hermano. Estudie la palabra de Dios, porque Dios quiere hablarle a través de esta palabra. No le va a hablar de manera directa ya. Apocalipsis fue cerrado y dice que cualquiera que le pusiere o le quitare, las plagas van a venir sobre él. Así que ya no esté pensando en visiones, ya no esté pensando en revelaciones, ya no esté pensando en milagros sobrenaturales. Dios los puede hacer, claro que sí, Dios los puede hacer.
Pero el milagro más grande que Dios quiere hacer es cambiar su vida, es transformar su vida, es darle una nueva mente y un nuevo corazón. Así que esa es la segunda resurrección. Y esto lo podemos, la primera resurrección, y podemos incluir esta resurrección en una sola, en dos partes. La resurrección de los que van para vida eterna es cuando Cristo viene por su iglesia y cuando Cristo viene en la segunda venida a esta tierra y pone los pies sobre la tierra y viene a gobernar por 1000 años. En ese tiempo hay una resurrección. Pero también hay otra resurrección, que es la resurrección de todos los incrédulos. Miremos lo que dice Apocalipsis 20. Vamos a ir a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, capítulo 11. Mire lo que dice, mi querido amigo. Y esta es la otra resurrección, la resurrección. Pero vamos a ir a Corintios primero. Vamos a ir a Corintios. Primera de Corintios 15, 22. Vamos a Primera de Corintios 15, 22. Primera de Corintios 15, 22. Dice la palabra del Señor. Porque la resurrección de los... Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido tiempo. ¿Me está escuchando lo que dice la palabra de Dios? Cada uno a su debido tiempo, a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y ahí incluye las dos, el rapto de la iglesia y en la segunda venida de Cristo, que es cuando Cristo viene a gobernar la iglesia a este mundo. Así que mi querido amigo, ahí está la resurrección, todo en su debido orden. Cristo las primicias. Luego nosotros los que somos de Cristo en el rapto y en su segunda venida. Pero también la resurrección de los incrédulos. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 11. Dice, vamos a leer el versículo 5. Versículo 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Nosotros ya no vamos a tener parte en la última resurrección. Solo los incrédulos van a ser resucitados. ¿Para qué? Para condenación eterna. Los que resuciten al final de los 1000 años va a ser para condenación eterna. Miremos lo que dicen los versículos 11. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Porque ya que usted no aceptó a Jesucristo y creyó en él por fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces usted va a dar cuenta a Jesucristo por sus obras y usted va a ser condenado, porque lo más justo de nosotros delante de Dios es como un trapo de inmundicia, mi querido amigo. Así que usted necesita venir a Cristo para que usted pueda resucitar en el rapto de la iglesia. Y si usted no viene a Cristo,
en el rap, ahorita que estamos en la época de la gracia, en la época de la gracia, entonces usted va a pasar a la tribulación y ahí va a tener que dar su vida por Cristo y va a ser decapitado, pero nadie le asegura que usted va a hacer eso. Otra cosa, usted puede morir sin Cristo porque la muerte es inminente. No sabemos cuándo vamos a morir. Hoy puedo estar hablando yo, pero mañana me pueden estar velando. Así que, mi querido amigo, venga Jesús para que usted resucite en la primera resurrección, que está en dos partes, en el rapto de la iglesia y en la venida de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay una resurrección. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No quiere decir que los muertos creen en Jesús. No, los vivos físicamente creen en Jesús, pero estamos muertos espiritualmente. Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos